saluda Rosana Encalada. Un gusto compartir nuevamente con ustedes un nuevo programa de Voces de la Ciudad y este domingo nos convoca para abordar y hacer un análisis de lo que han sido las elecciones en los Estados Unidos, una elección profundamente reñida que deja como saldo una serie de necesarias reflexiones respecto de este proceso electoral y serias implicaciones en lo que ha sido considerada como una de las democracias más fuertes del mundo. El candidato demócrata Joe Biden habría ganado las elecciones presidenciales en Estados Unidos al superar ya la barrera de los 270 votos. Esta ha sido considerada quizás una de las elecciones más importantes desde la Segunda Guerra Mundial. Biden será presidente de este país en el mes de enero a la espera de los resultados de los desafíos legales al conteo que fueron presentados por la campaña del presidente de la República, Donald Trump. Biden logró imponerse a Donald Trump en el estado de Pensilvania, consiguiendo por el momento ya superar la barrera de los 273 votos de un total de 538. Donald Trump se mantiene en 214. La campaña ya ha dicho que no concederá la derrota, hecho que suele poner fin tradicionalmente a la batalla electoral. Es decir, Donald Trump aún no acepta que Biden habría ganado las elecciones, un resultado que ha recibido ya el pronunciamiento de varios medios de comunicación a nivel mundial. Incluso Fox News ha dicho en sus distintos canales, en redes sociales también, ha reconocido que Biden es ya presidente de los Estados Unidos. Esta elección ha registrado la mayor participación desde el año de 1900. Biden gana con más de 73 millones de apoyos por el momento, un récord histórico. Donald Trump suma casi 70 millones y es el segundo mejor número de toda la historia de los procesos electorales en ese país. Todavía deben definirse, sin embargo, varios estados en los que no hay una proyección clara: es Arizona, Carolina del Norte, Georgia y Nevada. Los resultados de Alaska tampoco se conocen todavía, pero es prácticamente seguro que sus 3 votos electorales serán para Donald Trump. Con la campaña ya finalizada, es momento de dejar atrás la ira y la retórica más dura y unirnos como país, fue lo que dijo Biden, de 77 años de edad. Es momento de que Estados Unidos se una y sane sus heridas. Líderes mundiales como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el del Reino Unido también, Boris Johnson, han felicitado ya a Biden por su victoria, y en diversas ciudades de los Estados Unidos se pudieron ya observar varias escenas de celebración en horas de la mañana de este día sábado. Como habíamos indicado, esta es quizás la elección que ha sido considerada como la más importante en la historia de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Ha sido una contienda profundamente reñida, llena de tropiezos, con denuncias de fraude electoral por parte del actual presidente Donald Trump. Y en este momento quisiéramos compartir con ustedes una entrevista a Jorge Ramos. Él es periodista de Univisión. Esta entrevista fue realizada por el programa Esta Semana de El Confidencial de Nicaragua, y queremos conocer la posición de este periodista respecto de lo que han sido y un análisis de las elecciones en los Estados Unidos. Jorge, en el estado de polarización en que se encuentra hoy Estados Unidos, ¿qué está en juego en esta elección del 3 de noviembre? Yo creo que lo que está en juego es el futuro, la naturaleza de la democracia estadounidense. Yo sigo teniendo esta ingenuidad del inmigrante y sigo creyendo que el sistema es más fuerte que un racista, nacionalista, egocéntrico, que toma decisiones solo para sí mismo y que ha mentido más de 20,000 veces, según el Washington Post. Sigo creyendo que, aunque el presidente Donald Trump no quiera decir públicamente que va a reconocer los resultados de este martes 3 de noviembre, sigo creyendo que aún si él no reconociera los resultados en caso de que fuera a perder, sigo creyendo que el Congreso es independiente, que la Corte Suprema es independiente, aunque ahora tiene una mayoría conservadora. Sigo creyendo que los periodistas tenemos absoluta libertad de decir lo que se nos pega la gana,
decirlo, la verdad, que el presidente Trump es racista, es sexista, es un mentiroso, y creo que el sistema democrático estadounidense sigue funcionando. En eso no me queda la menor duda. Lo que sí es que si Donald Trump se queda, es ya el presidente más antiinmigrante que ha existido en este país desde 1954, cuando hubo una operación Wetback que deportó más de 1 millón de mexicanos, y eso va a tener terribles consecuencias todavía más duras en contra de nicaragüenses, centroamericanos y latinoamericanos que vivimos aquí. ¿Los pronósticos que presentan a Biden como favorito y probable ganador son confiables para vos? ¿O puede repetirse el error de las encuestas de 2016 que no registraron el verdadero apoyo a Trump y tener otro fiasco como el de Hillary Clinton y los demócratas? Yo ya no creo en las encuestas, ya no creo en nada. Y muchos amigos periodistas, creo que estamos en la práctica de que contra Donald Trump no conviene y es una estupidez el hacer pronósticos, porque nos equivocamos garrafalmente hace 4 años. Estaba viendo, Carlos, y esto es interesante, el 26 de octubre del 2016, la agencia de noticias AP, una de las más reputadas, había sacado una encuesta. Y en esa encuesta Hillary Clinton tenía 14 puntos de ventaja, imagínate, 14 puntos de ventaja sobre Donald Trump. Todo el mundo daba por un hecho de que ella iba a ganar. Los modelos de las encuestas sugerían eso y, por supuesto, el resultado fue distinto. No se nos olvide que Hillary Clinton ganó el voto popular por más de 2 millones de votos. Eso lo hace más complicado, pero aún así ganó Donald Trump. La respuesta, creo que el Centro Pew ha dado yo creo que la clave más clara de qué es lo que ocurrió. En Estados Unidos, Carlos, hay un grupo que son trumpistas tímidos. Y estos trumpistas tímidos no le dicen ni a los encuestadores, ni a los periodistas, y a veces ni a sus familiares por quién van a votar. Pero a la hora de ir a votar, lo hacen por Donald Trump. Este grupo gigantesco de trumpistas tímidos que no se atreve a defender a Donald Trump en público, porque ¿quién se va a defender ¿quién puede defender a Donald Trump cuando hace comentarios racistas o sexistas en tu casa, en tu familia, con tus compañeros de trabajo? Te da pena, te humilla salir a defender a alguien así. Pero a la hora de votar, estos trumpistas tímidos le dieron la victoria en el 2016, se la quieren dar en este 2020. ¿Cómo se proyecta la competencia en los estados que podrían definir al menos el voto electoral, como Florida, Texas, Arizona, Pensilvania? Acabo de ver, de estos 4 estados que acabas de mencionar, Joe Biden va ganando en todos, excepto en Texas. Texas sería una cosa impresionante. Texas siempre vota por el Partido Republicano, pero si Texas vota por el Partido Demócrata, eso cambia no nada más la elección, Carlos, eso cambia el futuro de los Estados Unidos, porque sin Texas y sin California y sin Nueva York no hay manera de ganar en los Estados Unidos. Ahora, lo que está ocurriendo es que estamos en medio de una verdadera revolución demográfica en la que las minorías vamos a ser mayoría en el año 2044. Todos vamos a ser minoría. Y Texas está viviendo exactamente lo mismo. Entonces, tiene razón. Yo pondría mi atención en las próximas elecciones en 3 estados. En la Florida, donde hay muchos nicaragüenses y muchos latinos. En Arizona, donde hay muchos mexicoamericanos, porque esos 2 estados se fueron al presidente Donald Trump en la vez pasada y ahora están a favor de Joe Biden. Yo digo que si más latinos hubieran salido a votar en la Florida y en Arizona, posiblemente el resultado hubiera sido otro. Pero la vez pasada hubo 13 millones de latinos. Esa es una tragedia. 13 millones de latinos que no salieron a votar. No querían a Trump, pero tampoco querían a Hillary Clinton. Y ahí acabamos de escuchar a Jorge Ramos. Si bien esta fue una entrevista realizada antes de tener los resultados, que ya los obtuvimos este día sábado, y hemos ido conociendo ya cómo ha ido avanzando el proceso electoral en los Estados Unidos, quizás la tomamos porque aborda algunos temas que son importantes y que los vamos a analizar ahora, ¿no? Que tiene que ver con la democracia, cómo queda la democracia en Estados Unidos luego de lo que ha ocurrido en
este proceso electoral. También aborda otro tema que además se ha vuelto trascendental en estos días, que es la participación de los medios de comunicación en este proceso electoral, sobre todo luego de haber conocido la actuación de algunos medios al censurar, como se ha calificado, las declaraciones o el discurso del presidente de la República de los Estados Unidos, Donald Trump, quien insistía en esta situación o hechos de fraude electoral e insistía en que él sería el virtual ganador de estas elecciones y que de no serlo se trataba definitivamente de un fraude. Jorge Ramos dice que los periodistas podemos decir lo que nos da la gana. Otro tema que se aborda y que es muy importante considerarlo es la situación de las minorías en Estados Unidos y el voto latino, que también habrían jugado un rol importante y trascendental en este proceso electoral, entre otros temas que han estado detrás de las elecciones, como tiene que sin duda alguna ha influido el tema de la pandemia, el tema económico de los Estados Unidos, sobre todo en el contexto mismo de esta pandemia provocada por este nuevo coronavirus. Y para analizar este y otros temas está ya con nosotros la doctora Caroline Ávila. Ella es doctora en comunicación, docente de la Universidad de la SUAY. También está con nosotros el licenciado Matías Sibel, periodista de la BBC, también catedrático de la Universidad de la SUAY. Pues arranquemos este diálogo entonces, Caro, contigo, un poco para analizar este tema de la democracia, cómo queda la democracia en este país. Querida Rosana, gracias por la invitación, por la posibilidad de continuar en este espacio en Voces, felicitarte por la iniciativa de dar un poco más de oxígeno a este espacio de reflexión a la que tan acostumbrada ha estado nuestra ciudad, nuestra querida Cuenca. Un saludo a ti, querido Matías, también. Y frente a la pregunta que mencionas, ¿cómo queda la democracia en el caso de Estados Unidos? Creo que hay todo tipo de reacciones al respecto. Uno podría decir que un proceso electoral lo que genera por lo general es que enriquece el proceso democrático. Muchos vemos en el proceso electoral el espacio más importante de expresión, ¿no? Y podríamos incluso decir que es ahí en donde concluye todo un trabajo importante de hacer que las voces de una ciudadanía, de una sociedad, se puedan hacer públicas, se puedan manifestar. Pero claro, no han sido días fáciles para Estados Unidos ni para el mundo, porque hay que decirlo que la elección de una presidencia, como en el caso de Estados Unidos, es una elección que preocupa, que afecta, que incide, que interesa en la mayoría de la población a nivel mundial. Entonces, nos ha tenido a todos 4 o 5 días pendientes, han tomado algunos días inclusive saber quién ganó. Entonces, ahí nomás tenemos una suerte de preocupación sobre la fragilidad de los procesos democráticos en de los países en donde por lo general se hacen las comparaciones. El sistema electoral estadounidense, si bien es cierto, es único, pero se le conoce a su democracia como una de las democracias más consolidadas, sobre todo en el Nuevo Mundo, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, vimos estas preocupaciones, estas sorpresas, y recogemos algunas lecciones. Creo que el principal escenario y la principal dificultad que el nuevo gobierno tendrá que enfrentar será la necesidad de unificar. Esta democracia no está consolidada, no es una democracia que en este momento se le podría catalogar como sólida. Ellos mismos, muchos de sus voceros, muchos de sus políticos y muchos de sus expertos académicos han manifestado públicamente la preocupación que tienen sobre la calidad de la democracia, y me ha llamado la atención la forma como han intentado protegerla, ¿no? Una forma de proteger la democracia es protegiendo sus instituciones, siendo, por ejemplo, la institución electoral una de ellas. En la primera que la gente comienza a escuchar la expresión fraude, que en el caso latinoamericano estamos, creo yo, casi que acostumbrados. No fue así en el caso estadounidense, y sobre todo los medios de comunicación generaron una postura que al menos nos deja
interesantes debates aquí en Latinoamérica sobre qué hacer ante estas denuncias de fraude y por qué esa postura de los medios de comunicación en una forma, yo creo, como lo veo al menos, es de proteger las instituciones democráticas, algo que en Latinoamérica quizás no se hubiese pensado. Y otra arista que vale la pena recoger para seguirlo conversando está en el nivel de polarización en el que queda la sociedad estadounidense, ¿no? Sí, claro, antes de entrar al tema de la polarización, quizás retomando el tema de la institucionalidad, es importante quizás en el contexto de tu análisis reconocer que hay mucha confianza en los Estados Unidos respecto de sus instituciones, respecto de lo que podría o no decir la Corte Suprema, de las decisiones que se pueden tomar en cada uno de los estados, teniendo en consideración que cada uno de estos es independiente, autónomo respecto de la toma de muchas de sus decisiones. Ha existido, escuchaba a algunos periodistas, a un periodista ya de muchos años de la CNN, que en este momento se me escapa el nombre, pero él decía que venía cubriendo las elecciones desde ya hace 60 años y que le resultaba inclusive impensable considerar en algún momento que podrían haberse o escondido votos o hacer una mala suma de votos, o que podría aceptarse lo que en algún momento dijo Donald Trump, que si se cuentan los votos legítimos yo gano, pero se están contando los votos ilegales. Los votos legales me dan el triunfo, pero los ilegales le estarían dando el triunfo en este caso a Joe Biden. Entonces, quizás es importante este nivel de confianza que puede existir en las instituciones y en los distintos procesos. Justamente cuando enfrentamos una situación o una denuncia que nunca antes se ha dado en los procesos democráticos de los Estados Unidos respecto de una elección como es la de fraude electoral. Me parece que lo que existe es un muy buen acuerdo en la élite estadounidense. A eso le podríamos llamar confianza. Porque si preguntas al ciudadano de a pie, estoy casi segura que muchos de ellos te van a poner en duda este tema que Trump estaba anunciando, y por esa razón la reacción de la prensa, de un importante sector de la prensa, porque no fueron todos, la reacción de Twitter también, y es porque son peligrosas las declaraciones de un líder político que no es para nada poca la cantidad de votos que recogió. Entonces, si es que hubo estas alertas en la élite mediática y política, es precisamente por la fragilidad en la que en este minuto se encontraba la institucionalidad electoral estadounidense. No es común que existan este tipo de preocupaciones, pero sí ha ido poco a poco desmejorándose esa confianza, esa credibilidad que al final termina siendo una preocupación. Y esto sucede y mucho, sobre todo con los gobernantes populistas o con los candidatos populistas. Por eso en Latinoamérica tenemos más costumbre de encontrarnos con este tipo de expresiones, y eso no sucede mucho en las democracias que tienen esta otra conformación, ¿no? Incluso, por último, un respeto a la cantidad de voces, a la diversidad de voces, que al menos en los últimos 4 años fue disminuyendo, y esto es una consideración típica de populismos, ¿no? El hecho de tener que polarizar, de buscar inclusive esa polarización. Por esa razón creo que nos es más familiar a nosotros en Latinoamérica encontrar este tipo de expresiones, algo que, sobre todo, insisto, la élite mediática y la élite política estadounidense no lo iba a permitir, y eso fue lo que vimos nosotros en los últimos días. Ahora, Caro, tú hablabas también de la polarización. Queda un país dividido, además con dudas respecto de lo que ha sido este proceso, pero no solamente de eso, sino con dudas de qué es lo que va a venir a corto, mediano y largo plazo para un país que ha sido considerado como una potencia y, como habíamos dicho hace un momento, un ejemplo de democracia. La polarización permite, ante todo, la movilización de las voluntades, ¿no? Cuando la gente siente que su participación cuenta
cuando existe la posibilidad que ese voto que se va a dejar o que no se va a dejar puede marcar una diferencia. Esto es un resultado directo del nivel de polarización en la que la sociedad se encuentra. Un país latinoamericano que, por ejemplo, tiene el voto voluntario es Venezuela. Y Venezuela se ha jactado de tener un proceso electoral que le generaba hasta hace no mucho mucha confianza inclusive a la oposición, excepto, y digo, la última elección y tal vez las dos últimas elecciones. Pero a pesar de esas dudas últimas, igual la gente se ha volcado a las calles, en este caso, perdón, a las urnas a votar. ¿Por qué? Por la alta polarización que esta sociedad ha tenido. Lo mismo vemos en el caso estadounidense. Tanto Biden como Trump han roto récords, por decirlo de alguna manera, en la cantidad de votos recibidos desde la perspectiva histórica, y esto es por la cantidad de gente que se ha logrado movilizar, ¿no? Entonces, ahora, eso es una buena cosa, se puede decir de alguna manera, porque se eleva el interés de la población. Lo malo, en cambio, está en la calidad del debate, ¿no? Los argumentos terminan siendo muy emocionales, tal vez desde una irracionalidad, porque eso es lo que termina, y demasiado extremos, ¿no es cierto?, sin las zonas grises, que normalmente construyen un debate democrático sano. Eso se ha perdido. Y ahí hay un primer espacio para trabajar con el nuevo gobierno, que es de consolidar esa conversación a partir de todas las perspectivas, de esta pluralidad de voces, que es como las sociedades por lo general están conformadas. Y ha sido muy difícil sostener durante, sobre todo en los últimos años en Estados Unidos, a partir del populismo de Trump. Matías Sibel también nos acompaña en esta mañana, y uno de los elementos que llama la atención es lo que ya hizo referencia Caroline, que tiene que ver con el número de votos. Es decir, al ser una votación voluntaria, en esta ocasión se rompieron los récords de este proceso eleccionario, pero además es importante identificar cómo se da este proceso de votación allá. A propósito de la pandemia, muchas personas empezaron a votar mucho antes del día de las elecciones, digamos así, y había una cantidad de votos que todavía estaban llegando por correo. Conversábamos con un grupo de colegas y amigos y nos preguntábamos cuán posible sería creer que no hay posibilidad u opción de fraude electoral en países como los nuestros si nos llegan los votos por correo. ¿Dónde quedarían esas certezas de que los votos están siendo bien administrados, bien manejados, y que sobre todo mi voto va a estar seguro y va a ir hacia donde corresponde? Bueno, yo debo recordar que la democracia norteamericana es hija de la democracia británica. Y la democracia británica, yo le decía el otro día a mi mujer, es un lugar donde tú votas sin documento. En Londres, ciudad que viví muchos años, los británicos no tienen una ID, una identificación personal. Se han opuesto toda su vida a tener esta clase de identificación. Lo único que tienen es el pasaporte. Entonces, cuando uno va a votar, por ejemplo, uno dice, hola, sí, soy Matías Sibel, sí, usted está acá en la lista, y uno vota, pero uno no presenta el documento. ¿Problema con tu audio? ¿Tenemos algún problema con tu audio? Ya no te escuchamos. A ver si me escuchan ahí. Ahí sí. Ok, bueno, te decía, no sé dónde se cortó el audio. ¿Se cortó al comienzo o al final? No existe una cédula, un número de identidad allá en Londres, donde viviste algunos años, y que, por ejemplo, en un proceso electoral tranquilamente podías acercarte a la mesa y con tu nombre simplemente proceder con el voto. Y recordemos, Rosana, que los norteamericanos no están muy lejos de eso. El documento principal que uno puede tener en Estados Unidos no es una cédula de identidad, no es un documento nacional de identidad, sino que es la licencia de conducir. Así que yo creo que es otro sentido de la democracia, es otra noción de la democracia,
esta idea de que se le cree al elector. Se le cree al momento de acercarse a la mesa a votar o se le cree al momento de mandar por correo su voto. Es una noción completamente diferente a la que tenemos nosotros. En general, países acostumbrados, por ejemplo, a ver a los militares trasladar las urnas, ¿no? En los países latinoamericanos, las urnas electorales suelen ser trasladadas desde los centros de votación a los centros de conteo, muchas veces en camiones militares. Y obviamente tenés que presentar el documento, y obviamente en el documento, yo me acuerdo en mi antiguo documento argentino te figuraba todas las casillas de votación. Es otra noción de la democracia, es otra noción de la confianza. Por eso es tan grave lo que está haciendo Trump en este momento, ¿no? Porque al poner en duda la elección, está poniendo en duda años, siglos, diría yo, de un sistema eleccionario. Y está poniendo en duda no solamente la elección que compete a él como presidente. Yo me preguntaba el otro día, ¿qué pasaría con los senadores o qué estaría pasando en la cabeza de los senadores y los representantes republicanos elegidos en esta elección, que al fin y al cabo han sido elegidos en el marco de este proceso eleccionario que es el que Trump pone en duda? Pero sí, nosotros no podemos concebir esta idea, por ejemplo, ¿no? de mandar el voto por correo. Electoral entrará en un proceso de búsqueda de hacer algunos cambios en lo que tiene que ver a los procesos de elecciones, entrará en una búsqueda de fortalecer nuevamente o recuperar lo que se ha perdido en términos de democracia, de confianza. Esto va a depender sin duda alguna de la posición y las resoluciones que adopte la justicia de ese país también respecto de lo que la campaña de Trump ha interpuesto ya en algunos estados. Yo creo que el actor clave a ver en los próximos días es el Partido Republicano. Creo que es el actor clave. Porque si Trump mete demasiado el dedo en la llaga de la imperfección en el sistema electoral estadounidense, la principal víctima futuro puede ser el Partido Republicano. ¿Y por qué lo digo? Porque hace tiempo que corre en Estados Unidos y también en Gran Bretaña una idea de que hay que reformar el sistema electoral y que en el caso de Estados Unidos el presidente no debería ser elegido por un colegio electoral al cual envían diputados, representantes todos los estados, sino que debería ser elegido por el voto popular. Y si recordamos, los últimos 3 presidentes republicanos que ganaron elecciones llegaron al poder, o al menos los últimos 2, perdón, llegaron al poder con menos votos populares. Estamos hablando de Donald Trump en los últimos 4 años y George Bush hijo en la primera elección. En el caso de que Trump profundizara mucho esta herida del sistema electoral estadounidense y pusiera en duda, por ejemplo, el envío de votos por correo y otros aspectos del sistema electoral, quizás alguien del otro lado empujara por una reforma electoral que hiciera que el presidente de Estados Unidos por voto popular y no por colegio electoral. En Gran Bretaña ocurre algo similar, tampoco es una elección directa la del primer ministro, sino que se elige según los votos en cada comunidad, en cada jurisdicción electoral. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta el historial del Partido Republicano, que sus últimos 2 presidentes han llegado al poder no por el voto popular, sino por el voto del colegio electoral, yo estaría preocupado si se mueve o se remueve mucho esta hoguera de la reforma electoral, porque podría ser un tiro en el pie para el propio Partido Republicano. Que alguien dijera, muy bien, ok, ¿quieren reformar? ¿Quieren reformar el sistema electoral? Ok, vamos a hacer un sistema electoral con elección directa del presidente.
Y eso, como decía bien Ramos al comienzo de su entrevista, en un país que está cambiando rápidamente en su demografía, puede ser algo complicado para los republicanos en el futuro. Ahora, Matías, el mundo entero ha tenido puesta su atención en estos días en las elecciones de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las implicaciones de lo que ha ocurrido en este proceso electoral a nivel del mundo, a nivel internacional? Bueno, la primera, lo charlábamos con Gustavo Cardoso hace unos días, la primera es, el presidente electo ya ha dicho, antes de ser confirmado como presidente electo, que él va a volver al Acuerdo de París, que va a volver a Estados Unidos al Acuerdo de París, el acuerdo en contra de la lucha del cambio climático. Y esto ya es una buena noticia para el mundo. No solamente por el cambio climático en sí y el Acuerdo de París, sino por este regreso a instancias multilaterales, este regreso a un mundo en donde no está America First, ¿no? En donde hay varios actores y hay que negociar con esos actores. Y esto puede darse no solamente en el seno del Acuerdo de París, puede darse en la Organización Mundial de la Salud, que ha tenido sus conflictos con Trump en los últimos meses, puede darse en la UNESCO, puede darse en nuevas relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos. No por nada Angela Merkel fue una de las primeras líderes del mundo en felicitar al presidente electo. Así que podemos estar viendo el regreso de Estados Unidos a un mundo multilateral en un momento en donde es el mundo el que está amenazado, primero por la pandemia a corto plazo y segundo por el cambio climático a largo plazo. Así que esas son, yo creo, las primeras implicancias. Luego discutiremos sobre América Latina y podemos hacerlo, pero a nivel mundial yo creo eso, ¿no? Un mundo un poquito menos enfocado en MAGA, en Make America Great Again, y más enfocado en lo multilateral. Y Matías, justamente antes de entrar a las implicaciones de esto en América Latina, es importante analizar el voto latino, el voto de las minorías allá en los Estados Unidos. Al parecer no se puede hablar de un voto latino generalizado. Los latinos en Florida no se comportaron de la misma manera que los latinos de otras latitudes al interior del propio Estados Unidos. Entonces esto nos lleva a decir que también se va generando una enorme diversidad de la posición de los latinos en este territorio. Sí, sin duda. Yo creo que las minorías pueden ser minorías, pero ser minoría no te garantiza homogeneidad, ni mucho menos, como tampoco te la garantiza en la mayoría. Sin duda, yo he vivido en Florida, yo viví en Miami, y ahí hay una enorme población cubana que en estos últimos años ha aumentado con una población venezolana con una ideología muy, muy similar, poblaciones que ven cualquier tipo de acercamiento hacia Cuba, y en este caso ahora hacia Venezuela, hacia el gobierno de Caracas, con mal ojo, porque se han escapado justamente de esos países, porque hay muchísimo rencor, décadas de distanciamiento. Entonces, sin duda es una población que en general va a votar por los republicanos. La mayoría de los representantes de la comunidad cubano-americana han hecho política dentro del Partido Republicano más que dentro del Partido Demócrata. Luego tenés Texas, que es lo que hablaba Ramos al comienzo, otra población centroamericana, población mexicana, muchísimo ser legal. Recordemos que los cubanos han tenido que hacer un gran esfuerzo por llegar a Estados Unidos, enfrentando cosas terribles como las balsas, ¿no? Y atravesar el Golfo y todo eso, pero con la política estadounidense, el cubano que toca tierra es inmediatamente un inmigrante legal. Los inmigrantes de México, de Arizona, otro de las grandes historias de esta última elección, no pasan por eso. Quizás han tenido que ser 3 generaciones antes de que una sea legal. Entonces es totalmente diferente el enfoque entre una población y otra.
Caro, sobre este mismo tema, sobre la posición, el voto de las minorías, de los latinos, quizás ahí nos preguntamos si es que si la política migratoria de Donald Trump, si es que el racismo claramente manifestado de el presidente Donald Trump debería unirle a la comunidad hispana, latina en los Estados Unidos, ¿no? Matías dice que sí, probablemente eso nada nos garantiza homogeneidad dentro de las poblaciones y que los logros que han ido teniendo ciertas comunidades les da otras posibilidades de ubicarse en ciertos sectores y eso les lleva a tomar otro tipo de decisiones también. Pero es indiscutible que estas posiciones radicales respecto de estos temas hayan influido de forma importante, sobre todo en una gran cantidad de gente que anteriormente no votaba y que ahora se decidió a ejercer su derecho al voto, justamente en contra quizás de estas políticas. Casualmente, como mencionó Matías, una de las grandes historias de esta elección se van a presentar en Arizona y en Nevada, en donde el fenómeno latino no ha sido menor, ¿no? Y como lo mencionó también Matías, se trata de una segunda, tercera generación de migrantes que en este momento han ido de manera mucho más activa que en otras oportunidades a ejercer su derecho al voto. Y en este caso, siendo una comunidad latina, evidentemente con intereses y necesidades distintos a los latinos, sobre todo del sur de Florida, ¿no? Porque en el norte de Florida también hay, pero con otros intereses, ¿no? Y lo mismo nos podríamos mirar en el caso de Nueva York, en el caso de California, donde la migración latina también que viene, ya sea de Centroamérica o del mismo México, y en el caso de Nueva York, de Puerto Rico, de República Dominicana, por poner solo dos lugares, tienen otros intereses. Entonces, el tema migratorio en estos dos ámbitos que hemos mirado ha sido distinto al enfoque que Florida ha tenido. A mí me llamó la atención que, por ejemplo, sobre todo en las dos últimas semanas, ambas campañas comenzaron a mirar a los latinos con un foco fuerte en su comunicación. Esto no es raro, ya ha pasado en otras oportunidades, ha perdido novedad, pero sí llamó un poco la atención por lo notorio en el sentido de la fuerza con la que trabajaron. Y recuerdo que mientras Ana tenía una suerte de jingle muy parecido a la forma como en Latinoamérica se hace campaña, ¿no es cierto? Con un Trump fuerte, carismático, ¿no es cierto? Casi que con ese bailecito que comenzó a hacer mucha fuerza. Los demócratas sacaron a uno de los, no es ni siquiera un político de carrera, sino un analista, diríamos así, Carlos Alberto Montaner, quien se ponía a hablar sobre por qué razón Joe Biden no es socialista. O sea, básicamente uno miraba ese tipo de publicidades. Es que esa publicidad ni siquiera convenció a un profesor de la Universidad de Florida en Gainesville. O sea, era una cosa increíble cómo estaba, creo yo, de perdida la campaña demócrata. Yo insisto, aunque probablemente no sea del gusto de muchos, me parece que Biden gana a pesar de él y a pesar de su campaña, porque se movilizan más los votos en contra de Trump. La rabia es un gran movilizador, eso no hay vuelta que dar, que el favoritismo por este candidato que los demócratas pusieron a correr en contra del populista Trump, ¿no? Entonces, se decía un poco, ahí es un poco lo que se decía, Caro, incluso a través de algunos memes. O sea, no es que Biden ganó, sino que Trump perdió, porque el voto fue no a favor de Biden, sino el voto fue en contra de Donald Trump. Y la campaña demócrata también fue así. No fue una campaña que refuerce el discurso o los valores del candidato Biden, sino fue una campaña permanente, de permanente ataque a Trump. Desde la comunicación electoral, a mí me parecía que la campaña republicana tenía mucho más creatividad, más contenido, incluso más estrategia. ¿En dónde entonces radica la victoria demócrata? Me parece que son dos cosas. Primero, es evidente que la pandemia le complica mucho a Donald Trump
su forma de manejar, de gestionar la pandemia, el mismo hecho que él llega hasta el mismo a contagiarse, ¿no es cierto? Hasta de alguna manera vuelve real lo que él durante meses vivía diciendo que no es algo grave, que no es verdad inclusive, ¿no? Y por el otro lado, me parece que la gestión demócrata en la anticipación del voto fue clave, fue fundamental. Creo que reconocieron la posibilidad de que movilizar a la gente no alcanzaba solamente con la motivación de salir y votar, sino también de gestionar el cómo hacerlo. Casi que una suerte de acarreo al estilo venezolano, pero necesitaban que la gente salga y tome la decisión y planifique su voto. En eso consistió buena parte de la conversación electoral demócrata de las últimas semanas, ¿no? Ese voto anticipado, ese voto por correo, esa planificación del voto, y esa, la gran ventaja es que eso iba más allá de si eres demócrata o si eres republicano. Entonces, es un discurso que supera ideologías partidistas y que realmente les generó el resultado que en este momento estamos viendo. Entonces, desde lo comunicacional también se notan esas interesantes aristas, diremos, para contarlas en esta elección del 2020. Pero hemos hablado quizás un poco del voto latino porque está más cercano de alguna manera a nosotros, pero quizás otro voto que vale la pena analizar es el de la comunidad negra que está radicada en los Estados Unidos, sobre todo después de las intensas protestas que hubo luego de la muerte de George Floyd, por ejemplo, y otros casos que se han venido dando en el transcurso de estos tiempos en los que, por ejemplo, intervinieron miembros de la propia policía de ese país. Entonces, quizás esta posición de esta comunidad también vale la pena ser analizada en el contexto de este proceso electoral y sobre todo en la necesidad de proyectarse hacia adelante. Caro, no te estamos escuchando. Allí tal vez. Perfecto. Decía que cuando uno mira en un timeline, en una línea de tiempo, la preferencia del voto, la preferencia, la aprobación al político de parte de los Estados Unidos se ve bastante estable, diremos así, en el transcurso del tiempo, salvo ciertos momentos que la historia estadounidense los marca y en donde hay pequeñas variaciones. Tampoco son grandes variaciones. Y una de esas es cuando se gestiona con mucha fuerza el movimiento de Black Lives Matter. Y eso evidentemente da cuenta de la participación de la comunidad afroamericana. Cuando uno mira, por ejemplo, también el comportamiento de estados sureños, el mismo Georgia, por ejemplo, tú miras cómo estas grandes ciudades que concentran una participación afroamericana súper fuerte, el 80% de ellos votando por Biden, votando por los demócratas, recoges de alguna manera lo que sucede con estos movimientos, esta forma de activismo que ha movilizado mucho, ¿no? Luego también sí es interesante mirar el ticket de Joe Biden, Kamala Harris, que sin duda, sin haberse ella vendido, porque no se promocionó así, siempre lo mismo le pasó a Barack Obama, en ambas campañas suyas, él no hablaba para los afroamericanos, sino hablaba para los americanos en general. No, pero sin embargo, no se puede negar, obviamente, la ascendencia de migrante y afro, en este caso de la actual ya vicepresidenta electa, ¿no? Kamala Harris. Y eso también moviliza, no hay duda, ¿no? Moviliza una intención, no solamente en este caso, insisto, en Estados Unidos, que es el fenómeno que se debe contar hoy. No se trata solamente de si es que voto demócrata o republicano como preferencia electoral, sino que en este caso cuenta salir a votar, y eso es un fenómeno que se dio en ambas tiendas políticas, quienes superaron
los 70 millones de votos, que era una suerte de récord que se puede contar en este año. Entonces, sin duda, la participación masiva de estos sectores de las minorías por un candidato en particular, como es el caso del candidato demócrata, ha marcado una diferencia y obedece la estrategia que ha jugado el Partido Demócrata. Una estrategia en la que mejor le fue bajo la gestión de movilización, gestión del voto, antes que la gestión de comunicación electoral, en donde me parece que pataleó un poco. Ahora, Caro, quizás es importante también tener una lectura tuya, un análisis sobre la formación política de los ciudadanos norteamericanos. Hay una tradición allá, republicanos versus demócratas, pero ¿cuánto influye esto, el conocimiento más bien ideológico de lo que son los demócratas y la propuesta, en este caso, republicana? Podíamos leer y quizás nos causaba, no sé si gracia o susto, pero gente que pedía que se coloque incluso una velita para que el comunismo con Biden no llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, es importante, si bien existe esta tradición entre republicanos y demócratas allá en los Estados Unidos, pero esta formación política de conocer cuáles son las diferencias ideológicas que existen entre unos y otros y cuánto de eso va a depender el futuro político, económico, en este caso del país. Y cómo podría ser considerado un insulto llamarse socialista y un botón de orgullo llamarse como tal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Europa, en contraste con Estados Unidos. A ver, yo creo que esto solo ratifica uno de los postulados de un consultor y académico latinoamericano como Mario Riorda. Él tituló uno de sus libros, "Hey, las ideologías existen". Y precisamente la campaña que acabamos de mirar en Estados Unidos y lo que seguimos viendo en varios países en Latinoamérica es precisamente la ratificación del título de ese libro, ¿no? Que las ideologías mantienen todavía vigentes, por mucho que los políticos quieran tratar a sus ciudadanos como gente que no le interesa la ideología. La ideología termina siendo como un gran marco de referencia para el votante. Ahora, bajo esa premisa, es claro que la ideología demócrata versus la republicana no tiene nada que ver con la izquierda versus la derecha latinoamericanos, ¿no? Inclusive ser socialista en Latinoamérica no tiene nada que ver con ser socialista no sé, en Europa o la socialdemocracia alemana, qué sé yo. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a ver distintas aristas. En el caso de los Estados Unidos, mayores diferencias suelen encontrarse en la política, tal vez la política internacional, en ciertos aspectos de la política económica, financiera, y en donde sí se dan tal vez de desacuerdo serían en temas de derechos, ¿no? En donde sí hay mayores distancias entre un partido y otro, ¿no? El uno siendo más conservador, hablando de los republicanos, mientras que los demócratas mucho más liberales. Entonces, bajo esa premisa sí se miran, diremos, se analiza ideológicamente a ambos partidos. Lo interesante es que el uno, por ejemplo, hablaba, en este caso de los demócratas, con mucha fuerza sobre el problema del coronavirus, el problema de la pandemia, el problema de las diferencias y la necesidad de unificar al país, mientras que en el caso del discurso republicano se enfocó más en el futuro, en el bienestar económico, en el tema del trabajo, que había sido parte de lo que formaba, diremos así, como que la hoja de vida del gobierno de Donald Trump. Entonces, básicamente son focos distintos, pero de una misma problemática. Entonces, las distancias ideológicas no parecieran ser tan fuertemente utilizadas en la comunicación electoral en el caso de Estados Unidos. Eso sí difiere de la comunicación electoral que estamos más acostumbrados a ver en Latinoamérica. Insisto, aunque muchos candidatos todavía digan, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, recuerdo por ahí un spot, soy del Ecuador, al final del día se requiere afirmar ideológicamente sus principios porque permite ser la ideología un buen ordenador para los mismos ciudadanos. Además, querida Rosana, que
implica tomarlos en serio a los votantes, ¿no? Cuando la comunicación se hace bajo la premisa ideológica, lo que está haciendo el candidato es respetar a ese votante, respetar sus neuronas y preocuparse también por la perspectiva, por estos lentes, por la forma que este votante mira al mundo y mira a su sociedad. Entonces, vale la pena inclusive hacer esfuerzo, aunque el votante te diga, a mí no me importa la ideología, a mí me importa tener comida para mis hijos. Esa decisión tiene que ver también con características ideológicas, con focos ideológicos que al votante le interesa. Entonces, vale la pena insistir en ese discurso. Matías, siguiendo en esta línea, pues esta ideología va de esta decisión que toman los Estados Unidos, porque ideología optaron de hecho a influir de manera importante en las políticas que vaya a asumir el nuevo presidente de la República respecto de lo que nos quedó ya pendiente hace un momento de Latinoamérica. Se van a abrir estas políticas. Escuchaba a algunos analistas en estos días y decía, a la final no importa quién gane en Estados Unidos, las cosas para América Latina no van a ser muy distintas si consideramos, por ejemplo, que Estados Unidos es uno de los mayores socios comerciales que tenemos, por ejemplo, los ecuatorianos. Entonces, ya ha dado algunas muestras Biden de cómo se estaría abriendo al mundo con la toma de decisiones en caso de él llegar a ser, como ya se ha dicho el día de hoy, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, las implicancias para América Latina van a ser, podemos entrar en un terreno de especulación. Es muy difícil hoy en día decir qué va a ocurrir. Recordemos que en la época de Barack Obama, América Latina no fue una prioridad. No fue una prioridad para Obama. Si uno tiene que recordar quizás algún gesto o algo muy particular o algo que haya vinculado a Obama con América Latina, a mí el único recuerdo que se me viene es que le dio la mano a Chávez en un encuentro de presidentes, no recuerdo dónde. Pero hace mucho rato que América Latina no es una prioridad para Estados Unidos. Yo diría quizás desde el fracaso del ALBA, de la iniciativa del ALBA en la presidencia de George W. Bush, hijo. Pero sin duda va a tener implicancias en algunos gobiernos más que en otros. Se me viene a la mente ahora Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo será la relación con Brasil de Joe Biden luego de esa cercanía tanto ideológica como personal que han tenido Bolsonaro con Trump? Ocurre algo similar con El Salvador y Bukele también, una gran cercanía que ha habido. Otra posibilidad también Colombia, ¿no? Con Duque y Uribe y el Partido Republicano. Pero sí es cierto que muchas de estas cosas yo creo que no van a pasar de un tema de mayor o menor empatía personal, y en términos de políticas no va a haber un gran cambio. Colombia va a seguir siendo una prioridad para Estados Unidos por el tema de la droga, sin dudarlo. Brasil va a ser una prioridad por el tamaño del mercado brasileño. Salvador va a ser una prioridad por el tema de la inmigración que circula a través de Centroamérica. Pero sí es cierto que había líderes latinoamericanos que parecían tener una mayor cercanía con Trump, mientras que había otros que no habían ocultado su rechazo al presidente de Estados Unidos. Yo creo que hay otros líderes en el mundo que en este momento pueden estar más preocupados que los líderes latinoamericanos. Y te voy a decir uno solo. Se llama Boris Johnson, el primer ministro británico. Acabo de ver un clip en donde la BBC trata de entrevistar a Joe Biden, y Biden le dice, the BBC, I am Irish, soy irlandés. ¿Por qué esto es muy importante? Porque recordemos que con la política de Brexit, el tema de la paz en Irlanda ha vuelto a ser un tema fundamental, y Biden es orgullosamente irlandés. Otro dato que acabo de ver que me causó curiosidad: Biden es el segundo presidente católico de Estados Unidos. El primero fue JFK,
Así que es otro dato interesante. ¿Cambiará la relación con el Vaticano? No era muy cercano el Papa Francisco a Donald Trump. Vamos a Dice ver Matías, muchos reajustes. ¿y qué te dice Matías la relación con Putin, ya que al menos en estos últimos tiempos ha salido muchísimo a través, además incluso de una serie de documentales, la supuesta intervención que tuvo o habría tenido Rusia en el proceso electoral anterior en favor de Donald Trump? Sí, yo creo sin duda que hay dos relaciones para ver, incluso tienes razón antes que la de Boris Johnson, a mí porque me tira el corazoncito británico y me fijo mucho en eso, pero son Putin y China, Rusia y China. Trump estaba ya llevando la guerra comercial con China a extremos, veremos qué ocurre en ese escenario y sin duda había una cercanía de Trump a Putin que Obama, por ejemplo, con Putin no tenía. Así que va a ser muy interesante esto, porque cuando hablamos de la relación Estados Unidos con Rusia, estamos hablando no solamente de dos países, estamos hablando de un montón de países alrededor, como Ucrania, por ejemplo, o como Lituania, Letonia, Estonia. Estamos hablando incluso de la relación con la Unión Europea. Por eso vuelvo a rescatar que yo creo que la persona más feliz, la mujer más feliz en este momento en el mundo no es Kamala Harris, es Angela Merkel. O sea, yo creo que Angela Merkel, con toda su flema alemana, hoy ha descorchado una botella de champán. Así que sí, sin duda, la relación Washington-Moscú y la relación Washington-Beijing son dos de los aspectos más interesantes para tener en cuenta en términos de política exterior en los próximos meses. También en nuestro país, en Ecuador, las relaciones con Estados Unidos mejoraron, quizás entre comillas, con la presencia de Lenín Moreno, pero además a través de personajes como Iván Baki, una persona cercana al presidente Trump, y también Richard Martínez, el ministro de Economía, que a la final logró un cargo en el BID luego de que asumió la presidencia un delegado o un representante o una persona cercana también a Donald Trump. El tema del BID es muy interesante. El tema del BID es realmente interesante porque recordemos que Estados Unidos con Donald Trump rompió una tradición que era que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo era latinoamericano y Trump la rompió. Y si la rompió con la colaboración de algunos países latinoamericanos, uno de ellos Ecuador. Veremos si siendo Biden un hombre un poco más cuidadoso de determinados aspectos de la tradición, esto tiene alguna influencia en lo que va a ocurrir o no. En otros casos hemos visto que no. Por ejemplo, Biden ya ha dicho, Trump rompió la tradición de que las embajadas occidentales no estaban en Jerusalén, en Israel, y Trump la rompió, y Biden en la campaña dijo que iba a dejar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. O sea, hay cosas que Trump rompió que a Biden le convienen. Hay pasos que lo heterodoxo de Trump decidió que a Biden quizás le conviene, y quizás a Biden le convenga tener un presidente norteamericano en el BID y no latinoamericano. Quizás no, vamos a ver, pero sí es cierto que el caso del BID es un caso testigo. Caro, sería importante también que podamos hacer una revisión de lo que podría pasar con las relaciones entre ya hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el que podría ser el próximo presidente de Ecuador. También estamos enfrentando un proceso electoral y según los analistas hay tres opciones, tres candidatos que podrían llegar a una segunda vuelta y virtualmente ser uno de ellos el nuevo presidente. Se trata de Guillermo Lasso, en la alianza creo Partido Social Cristiano. De los correístas tenemos a Arauz, quien representa al movimiento UNES y varios otros movimientos ahí, Centro Democrático y otros más que incluso se prestaron para favorecer candidaturas, en este caso de quienes fueron antes Alianza País, hoy conocidos como correístas, y Yacu Pérez Guartambel, exprefecto de la provincia de la Suay.
En el caso ecuatoriano, creo que igual que el resto de países latinoamericanos, si bien es cierto la relación de estos países con Estados Unidos para ellos es importante, no tanto para los Estados Unidos, creo que el foco para ellos va a ser principalmente su relación con la otra parte del mundo que no sea el latinoamericano. Y por eso ese titular del diario El Mundo me parecía muy interesante, ¿no? Que es un presidente para el deshielo de Estados Unidos con el mundo en sí mismo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar en ese deshielo con Latinoamérica? Creo que ha habido una relación distinta. Creo que el tema de la pandemia también ha movilizado un poco más ese tipo de conversaciones, sobre todo con el caso ecuatoriano y venezolanos, por tener solamente dos países nada más, que el cambio de gobierno estadounidense generó también una marcada diferencia en esa relación, un endurecimiento en el caso de Venezuela, y en el caso ecuatoriano fue simplemente el giro a la derecha que Lenín Moreno le otorgó a su gestión, que le permitió tener mejores relaciones con Trump, con la intermediación de Ivonne Bacchi, de quien se sabía que tenía ya una relación de amistad con Trump de años, ¿no? Cualquiera de los tres nombres que tú mencionas, querida Rosanita, ya sea Lasso, Arauz o Yacu Pérez, van a tener que establecer un puente con el famoso socio comercial más importante que tiene el Ecuador, que yo no sé hasta qué punto esa proclamación, diremos así, termina siendo un verdadero hecho, ¿no? Porque lo único que hasta ahora nos ha generado es mirar al mercado estadounidense como un salvavidas y tal vez vale la pena comenzar a mirar otros mercados también, no solo el estadounidense. Sin embargo, dadas las circunstancias y dada una realidad, porque es así, me imagino que se necesitarán seguir esas conversaciones con el establishment en Washington, porque ese es un poco con quien se conversa, más allá que con quien está dictando la política internacional, es con ese status quo, ese consenso de Washington del que se habla siempre, con quien se tocaría mirar, y un Fondo Monetario Internacional. Y cuáles van a ser las decisiones que en este caso el gobierno ecuatoriano, el nuevo gobierno va a tener que tomar. Algo sumamente interesante porque, por ejemplo, según tengo entendido, Guillermo, su propuesta de gobierno, decisiones claras respecto de la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional, y ya se sabría que en este caso Andrés Arauz y quién sabe también Yacu Pérez Guartambel no irían mucho por ese camino. Son ambos más bien corrientes asociadas con la izquierda, por lo tanto podrían tener otras perspectivas. Entonces, desde ya se entenderían ciertas diferencias si es que llegasen cualquiera de los otros dos nombres, Arauz o Pérez, en contraste con lo que Lasso podría ser. Entonces, el gran problema en concreto, querida Rosanita, que lo que nosotros tendríamos en el caso ecuatoriano es que necesitamos esperar a febrero, ¿no? Necesitaríamos esperar a febrero para ver en qué condiciones, con qué gobierno tendría que en este momento construirse nuevamente esta relación con el nuevo presidente estadounidense, en este caso con Joe Biden. Ahora, Caro, ya saliéndonos un poco del tema político, quisiera entrar a analizar lo que ha sido el rol de los medios de comunicación en los Estados Unidos durante esta contienda electoral. El rol de los medios tradicionales. Acabamos de conocer, se ha difundido en estos días esta censura al discurso del presidente Donald Trump. Los medios de comunicación decidieron cortar la salida al aire del primer mandatario cuando advierten que el presidente de la República está mintiendo cuando habla de fraude, cuando dicen que mientras no presente pruebas, pues quizás esa es la justificación. Si él no tiene pruebas, no le podemos dar este chance para que él se dirija a los ciudadanos, a las ciudadanas. Pero también hemos tenido la posición de Fox, por ejemplo, ¿no? Respecto de la candidatura de Donald Trump, por parte de la candidatura de los republicanos. ¿Cómo podemos analizar, cómo debemos entender? Le escuchábamos a Ramos en un inicio y que decía, los periodistas podemos decir lo que nos dé la gana. Si el presidente está mintiendo, lo decimos, el presidente miente.
Y ahí, por ejemplo, es en donde te mencionaba al inicio del programa, en donde deberíamos al menos iniciar nuestro debate desde el periodismo, ¿no? Tanto Matías como yo venimos de una formación académica en esas líneas, y en mi caso yo más trabajo en el periodismo de opinión, Matías ha hecho más bien el periodismo internacional con excelentes reporterías, pero en ambos casos estamos seguros que nos va a interesar esta actitud que han tenido sobre todo los grandes medios, las cadenas abiertas, en decididamente censurar, ¿no? Algunos dirán que eso no es censura, eso es censura aquí y en cualquier otro lado del mundo. El tema más bien pasa por las motivaciones. Cuando un medio de comunicación se ve obligado a no sacar información que se sabe que están dando, ¿no? Que hay una vocería que se está dando y que no la publicas, no la transmiten. Hay ciertos códigos de ética en ese sentido, eso no hay duda, y me parece que hicieron una extensión de esos códigos de ética y aplicaron para estas circunstancias puntuales. Si eso estuvo bien o si eso estuvo mal, eso es precisamente el debate. Otro debate interesante es lo que sucedió también en las plataformas digitales. Twitter trabajó con mucha fuerza, ese etiquetado de mensajes, inclusive la posibilidad de sigues viendo el tweet al hacer un doble clic, pero con todas las advertencias que la compañía te hacía, ¿no es cierto? Facebook intentó hacer lo propio también, con un poquito menos de fuerza que la intensidad que tuvo Twitter, y Google con su plataforma en YouTube no lo logró. Entonces ahí nos dimos cuenta que hubo también en las plataformas digitales diferencias en el resultado. Probablemente las intenciones estaban allí, pero en el resultado de ver qué filtro, qué no filtro, qué se deja, qué no se deja. Y eso me parece que es una conversación que vale la pena tenerla en cuenta, porque esta vez, tal vez Estados Unidos fue un laboratorio de experimentación, pero como vimos en noticias que salieron al público en meses pasados, sabemos que muchas veces ese descuido, entre comillas, o ese no querer mirar a los otros países, que grandes plataformas como Facebook, WhatsApp, Twitter, el mismo YouTube, no hacen, generan en estas otras democracias pequeñas, un poco más incipientes, ¿no es cierto?, grandes problemas en materia electoral y, por supuesto, en la consolidación de sus democracias, de la calidad de su conversación en sí mismo. Entonces, vemos que el entorno digital debe tener una mayor preocupación. Necesitamos mejorar el debate y poner las alertas necesarias, tanto con la sociedad como que al final del día son las encargadas de decidir qué pasa con sus plataformas, y por supuesto con el marco regulatorio también, que me parece que es necesario considerar. En lo personal, creo que el ejercicio que los medios tradicionales tuvieron con las declaraciones de Trump pudo haber sido mejor tratado, ¿no? Mejor tratado. Siempre una censura a un presidente, de la manera como lo hicieron, creo que pudo haber sido mejor elaborada, mejor articulada. Por ejemplo, una opción podría ser no transmitir en vivo las declaraciones del presidente. Una opción podría haber sido esa, no transmitir en vivo y tener más bien una reproducción editada con toda la contrastación que un medio de comunicación puede hacerla. El problema es que las demandas de la información y la competencia con los otros medios les ponen en un plan de sacar toda información posible en el tiempo más rápido por la inmediatez que esto genera. Entonces, y claro, terminan al final cortando la voz del presidente. Eso es bastante serio. Hay que seguir discutiendo, insisto. Otra opción es hacer lo que hicieron, por ejemplo, CNN y otro canal más, otra cadena más, que fue transmitir toda la información de la rueda de prensa del presidente, de las declaraciones del presidente, porque no es que fue una rueda de prensa, y luego hacer las contrastaciones del caso, ¿no? Eso en cuanto a los medios tradicionales. En cuanto a Twitter y a Facebook, el gran desafío es quién decide qué tweet está mal, no tiene datos, no tiene información, y qué tweet está bien. ¿Quién decide eso? Y esa es una gran pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, en España se decía que iban a generar una comisión para evaluarla. En el caso estadounidense terminó siendo, en el caso de Twitter, dentro de la empresa entiendo que contaban con algunas asesorías, en fin, y fuentes oficiales para ver qué pasaba con ese conteo, pero sigue siendo un detalle bastante delicado para tratarlo. Y de nuevo,
para mí hubo censura, sin duda, pero es una censura que tiene unas motivaciones las cuales están en discusión. Matías, este tema quizás nos lleva a este debate inacabado de la independencia de los medios, de que necesitamos medios independientes, pero yo siempre me pregunto un poco, ¿estos medios deben ser independientes de qué o de quién? ¿Independientes de los poderes económicos, de los poderes políticos? Un poco cuando hablamos de independencia nos lleva a ver lo que pasa con los medios a nivel de todo el mundo, pero también con los medios de aquí. Hablamos de las grandes cadenas televisivas como medios independientes, a los medios públicos como medios dependientes en este caso. Entonces estamos constantemente en ese debate, ¿no? De ser o no ser independientes, o qué implica ser un medio independiente, cuando vemos en este caso que los medios para Caroline manifiesta un acto fuerte, serio, censuran la intervención del presidente de la República. Yo creo que ha quedado claro y sigue quedando claro que la profesión del periodismo y la profesión de informar es absolutamente imperfecta. Por más que durante muchas décadas nos hayamos arrogado la capacidad de decir verdades y de haber contado con verdades absolutas, la construcción artificial dentro de la cultura humana de una industria que debe informar lo que es la realidad, por más que pareció muy sólida y muy fundamentada durante muchos años, nunca dejó de ser una cuestión cultural, una construcción cultural que en ciertos casos funciona y en otros no, y que no responde muy bien a modelos muy rígidos de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo siempre recuerdo un ganador del Pulitzer que decía que todos los diarios, en la época que nos informábamos por diario, todos los diarios deberían decir a la mañana, tener una etiqueta que dijera: esto que va usted a leer es lo mejor que pudimos haber hecho en 24 horas, trataremos de mejorar para la próxima vez. Y es cierto, y eso cuando había 24 horas para hacer un diario, ahora hay 0,0001 segundos para hacer un tweet. Entonces es absolutamente imperfecto. Esto que hicieron las cadenas de Estados Unidos se va a debatir por años, Yo todavía no tengo una posición tomada, sinceramente no la tengo, no sé qué decir. Obviamente, como se trata de callar a Trump, hay mucha gente que está de acuerdo, pero ¿por qué es Trump? Pero ¿qué pasara si no fuera el personaje que no pudo hablar? ¿Qué pasa si fuera otra persona que nos cayera mejor, supuestamente? Entonces, esto va a generar, Carolina y yo que corregimos tesis, esto va a generar tesis de estudiantes de comunicación por los próximos 10 años, fácil. Pero es muy imperfecto este mundo de la información. Antes teníamos cierto control sobre esa imperfección porque éramos menos los productores de contenido. Ahora que alguien abrió la caja de Pandora con el mundo digital y cualquiera puede producir lo que quiere, la cosa ha cambiado muchísimo. No olvidemos que estos mismos medios de comunicación que callaron a Trump son los que hace 15 o 20 años dijeron que Irak tenía armas de destrucción masiva, y un país se fue a la guerra y hubo una guerra civil después y muchísima gente siguió muriendo hasta el día de hoy por eso. Entonces, yo creo que el problema del debate es que se trata de Trump, y Trump ha generado una animosidad que hace que muy posiblemente nos inclinemos a pensar que está bien cualquier cosa que esté hecha en contra de él, pero en realidad, sí, como dice Caroline, hay una situación de sacarle la cámara a alguien porque supuestamente no dijo algo para lo que había evidencia. Esto, seamos sinceros, si el periodismo publicara, voy a decir solamente el diario o la radio, si el periodismo viviera solamente de noticias con evidencia, el diario tendría una página, los programas de radio durarían 1 minuto y los programas de televisión quizás ni siquiera empezarían.
Es que ya no habría la noticia en construcción, por ejemplo. Por ejemplo, no habría la noticia en construcción, no habría la investigación, no habría nada. Así que si realmente el nuevo criterio periodístico para publicar una noticia es la existencia de evidencia, por ejemplo, no podemos informar sobre procesos judiciales durante meses, que es algo que en realidad Carolina ha manifestado últimamente en sus redes y tiene mucha razón, esta facilidad con la que tenemos para informar o para opinar sobre procesos judiciales. Pero en serio, si el nuevo criterio para lo que es una noticia es que haya evidencia comprobada, ya está, cerremos todo lo que tenemos y nos encontramos dentro de 10 años. Pero imagínate, eso está en nuestra ley de comunicación. La noticia debe ser verificada, comprobada, eso ya está en nuestra ley. Pero yo quisiera profundizar contigo algo que dijo Carolina y que creo que es importante a la final, ¿no? ¿Quién decide lo que un medio puede o debe publicar o lo que un periodista debe o puede publicar? Esto me trajo un poco a la cabeza lo que ocurrió el 30 de septiembre aquí en Ecuador en el 2010, cuando se estaba dando esta revuelta policial y el presidente de la República, el gobierno nacional, decidió que todos los medios se callaran, algunos decidieron y que se sumaran además a la única transmisión que estaban haciendo los medios públicos, Ecuador TV en este caso. Algunos medios decidieron simplemente no sumarse y se apagaron, otros se vieron obligados de alguna manera a continuar con esta señal, a sumarse a esta única señal. Entonces ahí es un debate inacabado, ¿no? Pero sería importante profundizar en esto, ¿no? ¿De quién depende? ¿Qué es lo que debe publicarse? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que no está bien? ¿Qué es lo que debe salir? ¿Qué es lo que no debe salir? Bueno, yo te digo dos cosas. Una, lo primero que hay que marcar en esto, sobre todo para la gente que nos escucha y no es ni académica, ni periodista, ni sabe de comunicación, es que la respuesta a tu pregunta hoy es que ya no es tan importante quién lo decide. La Caro Ávila se ha pasado durante décadas enseñando agenda setting, cuando supuestamente lo más importante era determinar quién estipulaba la agenda, en la época que los medios estipulaban la agenda. Hoy en día los medios ya no tienen el control de la agenda como lo tenían antes. Hoy en día hay un montón de gente que se informa por un montón de canales que no son los medios de comunicación tradicionales. O sea que lo primero que podemos decir es, o yo te puedo decir, yo no sé a quién le debería corresponder eso. Lo que sé es que hoy es menos importante saber lo que hace 20 años, cuando en lugar de tener internet teníamos 3 o 4 medios. Hoy los medios la mayoría de veces siguen la agenda de la gente en las redes sociales, o sea que ese es un elemento. Y lo otro que te voy a decir para cerrar es, yo no sé quién debería fijarlo, pero si tengo que elegir entre un algoritmo y un humano, me quedo con el humano. También. Tal cual. Poco me preguntaba esto porque alrededor de lo que circula en los medios tradicionales, pero sobre todo lo que circula a través de las redes sociales, distintos países están debatiendo y han venido debatiendo la aplicación y la implementación de leyes. Un poco creer que la comunicación puede estar sujeta a la norma, una norma jurídica además, ¿no? Entonces esto quizás es importante porque decimos, debemos regular las redes sociales, debe haber una ley que nos permita poner ciertos altos a lo que se dice o no se dice en redes sociales, porque también la ley ha llevado a que algunos medios sean sancionados por no decir ciertas cosas o no publicar informaciones que han salido en otros medios de comunicación, porque a tal o cual gobierno le ha parecido que eso sea importante y que debió publicarse. Entonces yo me pregunto si uno de los caminos es precisamente legislar a la comunicación, porque otro de los temas que se ha venido debatiendo durante años es la autorregulación de los periodistas y de los medios. Vos te das cuenta que hay algo muy, muy gracioso. Cuando seguíamos teniendo el debate si teníamos que regular los medios de comunicación o no, llegaron las redes sociales. O sea, no habíamos terminado de debatir si debíamos regular los medios de comunicación cuando eran 4 o 5 o 6, y ahora hay 10.000 productores de contenidos diferentes, y si no lo logramos resolver cuando había 4, 5, 6 o 10 focos de producción de contenidos informativos, ahora que hay 10 millones de focos de producción de contenidos, más difícil va a ser. Yo personalmente siempre he creído que cierta regulación debía existir, pero esto era en la época en donde había medios de comunicación tradicionales. Ahora
con respecto a las redes sociales, yo creo que es imposible. Sinceramente, creo que la velocidad del mundo digital hace que la regulación sea muy difícil en muchísimos aspectos, no solamente en el aspecto comunicacional, lo cual no significa que, bueno, nos rendimos y listo, y que sea lo que Dios quiera. No, pero sí es cierto que me parece que es muy difícil, es mucho más difícil que antes. Pero continuando en este mismo tema, Matías habló un poco de la imposibilidad de la aplicación de una norma, pero también se ha hablado mucho de la imposibilidad de la autorregulación de los medios. ¿A qué debemos apelar entonces? Esta es una pregunta muy compleja, Rosana, porque si tuviésemos solución a eso, pues imagínate cuánto nos hubiésemos ahorrado en este tipo de discusiones. Creo que sí, se puede todavía seguir trabajando en autorregulación. No creo que la autorregulación sea una solución completa, pero sí al menos un buen primer paso, al menos un inicio. Pero esto no funciona por decreto, querida Rosana. Por ejemplo, la ley de comunicación en uno de sus acápites obliga a los medios de comunicación a tener un código deontológico debidamente publicado en su página web. Y en la versión anterior a la última reforma, inclusive habían 10 distintos puntos dentro de una suerte de deontología periodística publicada en la ley. Lo que hicieron la mayoría de los medios de comunicación, porque así fue estudiado con los compañeros de la técnica particular de Loja, es que publicaron en esa sección de la página web de los medios de comunicación que te estoy mencionando, para cumplir con el decreto, publicaron esos 10 puntos que estaban en la Ley Orgánica de Comunicación. Si tú preguntabas a un periodista si es que había algún programa de autorregulación, de ética, de formación profesional en esas líneas, no lo tenían, no estaban familiarizados con él. Y si les preguntabas a los periodistas si tenían un código de ética, un código deontológico con el cual hayan sido y habían tenido algún programa de inducción, la gran mayoría decían que no. Tal vez un par de medios grandes, uno de ellos, por ejemplo, el Diario El Comercio, mencionaban y en efecto había todo un programa ético de por medio, pero esas eran las excepciones. Entonces, a que veamos cómo el decreto, cómo la regulación tampoco orienta, tampoco forma y no termina al final con resultados prácticos de un proceso de autorregulación, ¿no? A mí me parece, volviendo al caso estadounidense, que lo que hubo allí una suerte de acuerdo entre los dueños, ¿no? Un acuerdo entre los dueños sobre cómo actuar en el momento en que se existan este tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque ya habían las amenazas de parte de Donald Trump desde los mismos debates, ¿no? Ya hubo las amenazas de no aceptar el resultado como hasta ahora, no sé si es que ya más adelante, pero no se ve mucho, al menos de parte de la tienda de campaña republicana, porque hay gobernadores republicanos y otros grandes líderes republicanos que ya se han manifestado, pero al menos los tweets inmediatos, ¿no? De Donald Trump, inmediatamente después de que medios de comunicación hayan hecho público el resultado en Pensilvania, o la proyección, ojo, en Pensilvania, Donald Trump seguía sin aceptarlo, ¿no? Incluso tuiteando al respecto. Entonces, como me parece a mí que hubo ya esa suerte de escenario anticipado, los dueños de estas cadenas grandes de televisión abierta habrían llegado a ese tipo de acuerdo, ¿no? Lo interesante es que ese acuerdo, si bien es cierto, detrás de eso, no impidió que los estadounidenses supieran qué fue lo que dijo su presidente. ¿Por qué? Porque esta gran caja de Pandora que mencionaba Matías, que se llama Internet, ¿no es cierto?, permitió básicamente más bien poner con mayor fuerza a ver qué fue lo que dijo, que era digno de ser censurado, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que dijo que no debíamos haber escuchado? Y me parece que ese fue un poco el escenario en el que se vivió esas horas el estadounidense y el mundo en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto logró el periodismo en generar las alertas y las preocupaciones al censurar la información del presidente? Esta es una pregunta en la cual yo no tengo respuesta aún. Yo creo que se requiere debatir más sobre eso. Y me parece que lo que sí logra de alguna manera es que los medios de comunicación
vuelvan a considerar el rol del periodismo como un elemento fundamental en la conservación de la institucionalidad democrática. El momento en que los medios de comunicación se vuelven actores políticos, entre el resto de actores, políticos de oposición, políticos del oficialismo, el momento en que los medios de comunicación se ponen a jugar en esa arena, es la democracia la que pierde. El rol correcto de los medios no debería alejarse de lo que ha sido durante los primeros 50 años de su historia, ¿no es cierto? Este espacio de observación, este espacio de supervigilancia, incluso este espacio de rendición de cuentas, ¿no es cierto?, de gran observador de lo que están haciendo los distintos actores en una sociedad. Ese es el rol y ese rol necesita ser vuelto a mirar, revisitado, actualizado, si tú quieres, Rosana, en relación a la tecnología y en relación a los intereses, en relación a una ciudadanía que está, por supuesto, mucho más informada que hace 50 años atrás, pero que necesita a su vez nuevos parámetros de actuación, de manera que su forma de enfocar este tipo de detalles, como por ejemplo una conferencia de prensa de un presidente, pueda ser realizada de la manera adecuada, en tanto y cuanto no se pierda su primer rol, que es de tener una comunidad adecuadamente informada, de manera que esta comunidad, con la información que yo le entrego, pueda formarse una opinión, pueda formarse un criterio y pueda tomar una decisión. Y eso creo yo que es importante que se vuelva a analizar tanto en las facultades como en las salas de redacción. Ahora, Caro, esto nos lleva también a este profundo debate de los límites de las libertades de medios, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, además profundamente respaldada por la primera enmienda de los propios Estados Unidos, ¿no? Lo que le ha permitido a algunos medios de comunicación a lo largo de estos últimos años hacer denuncias importantes. Tenemos el caso del Washington Post, del New York Times, que se han fundamentado o han fundamentado su trabajo en esta primera enmienda, pero ahora se da del otro lado. Es decir, ¿dónde queda este derecho a la libertad de expresión del presidente de la República? Volviéramos a 4 años atrás en el caso ecuatoriano, ¿no? Y tuviésemos a Guillermo Lasso diciendo y acusando de fraude, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si es que Coavisa y Teleamazonas habrían actuado de la misma manera que actuaron las cadenas estadounidenses? No habían evidencias en ese momento tampoco, y hubiese habido absoluta censura, al menos así hubiese sido clamado, y como puse en algún momento en mi red de Twitter, la Shiris hubiese estado incendiada, ¿no es cierto? Precisamente por no permitirle a uno de los candidatos argumentar su queja sobre la situación dada, ¿no es cierto? Entonces, si hoy en día estarían aplaudiendo ecuatorianos lo que hicieron las cadenas americanas, estadounidenses, probablemente también debieron haber estado criticando las posturas de hace 4 años atrás. Entonces, a que veas, querida Rosana, la dificultad de zanjar esta cuestión, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque existen elementos que podrían de lado y lado argumentar a favor de que esas voces sean expresadas. Entonces, ahí viene la delicadeza del tema. Entonces, el punto aquí es que la regulación que este momento tenemos, en el caso en materia periodística, que la información tenga que ser contextualizada, contrastada, ¿no es cierto?, oportuna, que tenga interés público, ¿no es cierto?, son elementos que sugieren jugarse en el marco de esta imperfección de nuestra profesión, como lo señaló Matías al inicio de este segmento, ¿no? Entonces, nos toca seguir toreando, seguir navegando en estos espacios turbulentos en el que nos encontramos, en el que el día a día impone, en el que los procesos periodísticos son distintos de un periódico como de un canal de televisión, en el que además las grandes industrias periodísticas compiten con el ciudadano de
de a pie que toma su celular, ¿no es cierto? Y que se pone a filmar lo que en ese momento está sucediendo en plena calle, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de producción, de investigación periodística de por medio. Entonces, lidiar con esos procesos resulta ser un gran desafío. Tal vez una lección que podríamos recoger de esto nos estarían enseñando más bien los periódicos, querida Rosana. El día de ayer veía noticias de New York Times en la que por primera vez el monto de suscripciones online era a sus suscriptores del periódico impreso. ¿Qué ha pasado allí? New York Times generó una apuesta, con todas las críticas que ha tenido, ¿no? Con todas las críticas que ha tenido, pero generó una apuesta por un periodismo de calidad y por un periodismo de investigación con mucha fuerza. Y eso, al parecer, ha comenzado a pagar, ¿no? Ha comenzado a generar réditos. ¿Qué es lo que entonces sucede en estos casos? Que una suerte de pedagogía de periodismo, pero con la ciudadanía, con la gente, las famosas competencias y habilidades mediáticas de las cuales tanto se ha hablado en los últimos años, comienzan a pagar, ¿no es cierto?, estos esfuerzos al tener una ciudadanía que esté mejor informada en términos de cómo escoger adecuadamente mi dieta noticiosa, ¿no? Mi distribución de nutrientes noticiosos. Pero quizás te interrumpo aquí. Quizás te interrumpo en este momento, Caro. Podríamos quizás pensar que los medios tradicionales de alguna manera están recuperando la confianza. Este es un claro ejemplo de lo que ha pasado con el New York Times, pero me llamaba también la atención el número de concursantes, por ejemplo, para acceder a una frecuencia de radio aquí en el país, y algunas encuestas que han salido de que de una u otra manera los ciudadanos, las ciudadanas siguen teniendo o han empezado a tener nuevamente más confianza en lo que puede decirte Diario El Comercio o Diario El Universo frente a la gran cantidad de información que circula a través de las redes sociales y con la que ya nos hemos tropezado más de una vez, porque además el rol de los periodistas profesionales, de los periodistas formados en el oficio y que están dentro de los medios es completamente distinto a ese rol del periodismo ciudadano que vemos en estos días. Creo que ahí hubo, al menos para entender el fenómeno ecuatoriano, no creo que sea por lo que estábamos hablando de New York Times, evidentemente para el Ecuador son otros contextos, y creo que responden sobre todo al bajón fuerte que fue octubre del año pasado, ¿no? Octubre del año pasado, de 2019, dejó muchas lecciones, y sobre todo creo que una de ellas, y se ha hablado poco, es la lección en el periodismo, ¿no? Y esa lección creo que fue bastante mejor recogida, no solo por los medios nacionales, sino también por los medios, las portales digitales, que también hicieron un interesante trabajo en abril, en marzo, en mayo, cubriendo el momento más crítico de la pandemia en el Ecuador. Y ellos nos han dado grandes lecciones también. Por ejemplo, Plan B, Jekyll City, por ponerte solo dos portales que han hecho un trabajo interesante y que me parece que recogen mejor los medios tradicionales. ¿Qué otra cosa también pasó en el contexto ecuatoriano? Es que la misma pandemia gatilla en la ciudadanía un interés, una necesidad de informarse y de informarse adecuadamente. Entonces, eso de alguna manera eleva frente a tanta desinformación, frente a tanto elemento que genera críticas, dudas, temores, al menos fijarse en un producto periodístico, de periodismo de ciencia, ¿no es cierto?, de divulgación o difusión de la ciencia, que tiene la capacidad de recoger esto que normalmente tiene una lectura mucho más densa, ¿verdad?, y trasladarla a como un muy buen mediador que es el periodismo en sí mismo, ¿no? Trasladarla al interés común. Entonces, creo que ahí se entiende un poco esta dinámica que, insisto, recién podríamos comenzar a mirar cierto despegue, sobre todo porque tocó un fondo bastante bajo en octubre del año pasado. Y claro, uno podría decir, bueno, más abajo de eso, ¿a dónde? ¿No? Habrá que ver qué pasa con el periodismo, con la institución mediática en sí mismo en el Ecuador, en el marco del nuevo proceso electoral que volvemos a vivir, ¿no? Porque ahí es en donde de nuevo se ponen las barbas en remojo y se comienzan a mirar los intereses
de las salas de redacción, los intereses de las instituciones detrás de estas salas de redacción y las influencias que a su vez los dueños de los medios tienen en la cobertura periodística, ¿no? Bueno, el tiempo se nos ha terminado ya para lo que ha sido Voces de la Ciudad. Quisiera ya para cerrar un minuto, Matías, a manera de conclusión de lo que hemos discutido en esta mañana. Un minuto de conclusión: créese su propia página web e informe lo que usted quiera para leerse a usted mismo. No, a ver, seriamente, yo creo que not over. Hay que ver, van a ser muy entretenidos los días que vienen. El New Yorker ha dicho que hay que tener cuidado porque Trump ha demostrado en estos 4 años que es casi capaz de todo, casi, pone, almost anything, así que van a ser días muy interesantes. En términos de comunicación, nada, si quieren saber más, envíen a sus hijos a las escuelas de comunicación, donde estaremos Carolina y yo tratando de... Con todo gusto. Con todo gusto, tratando de hacer que aprendan un poco más de este maravilloso e muy imperfecto oficio. Caro, un minuto, un arduo trabajo para la academia. Acoto eso nada más, sí, el interés en la academia en seguir mirando estos fenómenos, las discusiones que van a venir de aquí en adelante de esta famosa elección 2020, creo que va a ser larga, grande, importante, más vale que sea así, ojalá y que sea así, precisamente porque no hay soluciones, no hay respuestas a los fenómenos que hemos visto, pero vale la pena que se sigan estudiando, que se sigan analizando. Y por el otro lado, insistir que tampoco que porque los medios de comunicación han publicado ya sus proyecciones, quiere decir que esto está zanjado, para nada, ¿no? Primero, que hace falta una decisión oficial. Segundo, aunque no es un requisito legal, pero sí se acostumbra un discurso de conceder esa pérdida, ¿no es cierto? Una llamada, el gesto famoso que normalmente se da entre el presidente saliente y el entrante, y eso creo que va a faltar mucho para verlo, así que hay que estar todavía pendientes de lo que pueda suceder en ese precioso país como es Estados Unidos, y que nada más desear, porque en este momento ya estamos viendo movilizaciones, querida Rosana, ya estamos viendo ciertos efectos de la situación periodística suscitada en el día de hoy, y que habrá que ver en los próximos días qué más podría estar pasando en ese país tan polarizado, tan dividido y tan golpeado también por la crisis económica y por la crisis sanitaria, así como también lo hemos vivido nosotros en el Ecuador. Y bueno, pues agradecerles inmensamente por habernos acompañado, por haber tenido la posibilidad de este muy interesante diálogo. Ha sido la doctora Carolina Ávila, ella es doctora en comunicación, catedrática de la Universidad de la SUAY, y el periodista de la BBC, también catedrático de la UDA, Matías Sibel. Desearles que continúen con nosotros. En brevísimos instantes, a las 11 de la mañana, estaremos con Pepe Astudillo con Palabra y Vida. De mi parte, que tengan un excelente domingo.